Noticias de hoy en Venezuela. Amigos de Noticias al Día 024, bienvenidos a esta emisión de noticias para el día de hoy, 14 de agosto 2019. Quiero darte las gracias por tu sintonía de siempre y por el apoyo a nuestro canal. Antes de comenzar con estas informaciones, te pedimos que nos apoyes dándole me gusta al video y nos ayudes a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. A continuación, las principales noticias que traemos para ti en este día. Juan Guaidó dijo que el posible adelanto de elecciones en Venezuela va a ser un desastre. El Grupo de Lima rechaza el adelanto de elecciones parlamentarias en Venezuela. La ONG Foro Penal denunció que hay 528 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Amigos, y a continuación comenzamos con los detalles de estas noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el martes a la prensa que el adelanto de elecciones parlamentarias por parte del régimen de Nicolás Maduro va a ser todo un desastre. Expresó su rechazo a la intención de la Asamblea Constituyente de adelantar las elecciones legislativas, de las cuales el periodo concluye en diciembre del año 2020. Antes de entrar a una sesión en la Asamblea Nacional, Juan Guaidó hizo una pregunta a los periodistas presentes. ¿Qué pasaría si el régimen de Maduro se atreve a convocar de forma irregular elecciones adelantadas sin que exista ningún tipo de condiciones? Es evidente que se van a ahogar en el aislamiento, también en contradicciones. Esto va a ser todo un desastre. Dijo que estaba firme ejerciendo sus funciones y de pie. Guaidó había denunciado el domingo pasado la intención del régimen de Nicolás Maduro de convocar la Asamblea Constituyente a los fines de disolver el Parlamento de Venezuela. El lunes, dicha Asamblea del régimen de Nicolás Maduro anunció el sometimiento a consulta para fijar la fecha de elecciones del Parlamento, así como también dejando abierta la posibilidad de adelantar dichas elecciones para este año. El adelanto de estas elecciones legislativas es parte del contraataque hecho por el régimen de Nicolás Maduro luego de las sanciones de que fuera objeto por parte de Estados Unidos con el bloqueo de todos los activos de Venezuela en ese país y también con la amenaza de tomar acciones contra las empresas que hagan negocios con el régimen de Maduro. Así lo manifestó Diosdado Cabello el lunes en la Asamblea Constituyente. También el lunes la Asamblea Constituyente levantó la inmunidad parlamentaria a 4 diputados de la oposición que están acusados de alta traición a la patria, entre otros delitos. Esto para que ellos sean sometidos ante la justicia penal y por el apoyo al levantamiento que fue liderado por Juan Guaidó el 30 de abril. Gran parte de la comunidad internacional se ha pronunciado en contra de estas decisiones de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, particularmente por las medidas tomadas en contra de los diputados de la Asamblea Nacional, diciendo que las mismas atentan con la democracia en el mundo. Amigos, y antes de continuar con esta emisión de noticias de hoy en Venezuela, antes de seguir con más noticias, nos gustaría saber qué piensas, cuál es tu opinión de esta noticia, de esta advertencia de Juan Guaidó de que si se convocan elecciones parlamentarias adelantadas, esto va a ser un desastre en Venezuela. Nos gustaría saber qué piensas, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales.
Amigos, y continuando con las noticias de hoy en Venezuela, Grupo de Lima rechaza el adelanto de elecciones parlamentarias en Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, el martes el Grupo de Lima rechazó formalmente que se adelanten las elecciones legislativas en Venezuela, como había propuesto el régimen de Nicolás Maduro por parte de la Asamblea Constituyente. El rechazo, según la institución, es porque este llamado es inconstitucional y también es un desafío a la democracia y a la Carta Democrática Interamericana. El organismo, que está integrado por 12 países de Latinoamérica y también por Canadá, mediante un comunicado expresó su rechazo categórico a la amenaza de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro de convocar, contrario a la Constitución, elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la única institución legítima y democráticamente electa en el país. Conforme a esta organización, que reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, cualquier acción o amenaza que surja de la Asamblea Constituyente o del régimen de Nicolás Maduro en contra de la Asamblea Nacional de Venezuela es desafiar la democracia y la Carta Interamericana. En el comunicado se destaca que este intento de convocatoria no es más que una nueva muestra de la violación a las normas de la democracia por parte del régimen chavista. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de las noticias de hoy en Venezuela, noticias para el 14 de agosto del año 2019, la ONG Foro Penal denunció que hay 528 presos políticos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Conforme a agencia de prensa EFE, el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó el lunes que en Venezuela hay unos 528 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. En detalle dijo que 483 de estos son hombres, mientras que 45 son mujeres. Además, manifestó que 107 son militares y 421 son civiles, todos adultos. Gonzalo Imiop, quien es el director de la ONG, había denunciado en julio que se estaba convirtiendo en una rutina los casos de efectivos de la policía que se mantenían persiguiendo a familiares o a personas cercanas a quienes están opuestos al régimen de Nicolás Maduro, personas que están buscadas por razones políticas por este régimen. Dijo que esto es violatorio a los derechos humanos y que también es violatorio al debido proceso. Apenas hace unas semanas que la Asamblea Nacional de Venezuela de manera formal hizo la denuncia de la desaparición de 4 presos políticos en Venezuela. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, indicó a periodistas que los militares María Parra, Ruperto Molina y Luis de la Sota, así como el civil Carlos Marrón, estaban desaparecidos forzosamente y que la vida de estos corría peligro. Solórzano indicó además que quería insistir en la presunción de que habían desaparecido de forma forzosa a estos presos políticos porque hacía semanas que no se le permite la visita por parte de sus familiares o de sus allegados. La diputada estableció que era de suma urgencia para Venezuela el que se esclarezcan estos casos y que los detenidos permanecen en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, donde hace semanas había fallecido el capitán Rafael Acosta Arévalo como consecuencia de las torturas que sufrió en dicho centro militar. Expresó que lo último que se supo de estos ciudadanos es que estaban siendo sometidos a torturas en un cuarto de castigo y sabemos que estas torturas, cuando las aplica el DGCIM, pueden tener terribles resultados, como ocurrió con el capitán Arévalo Acosta, afirmó la diputada Solórzano.
El Foro Penal mantiene las denuncias de estos presos políticos, las cuales se suman al informe que rindiera la comisionada para los derechos humanos ante la ONU, Michelle Bachelet, y que han causado tanto revuelo a nivel internacional. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones de esta emisión de noticias de hoy en Venezuela. Noticias para el 14 de agosto del año 2019. Para nosotros es muy importante saber qué piensas, tu interacción con este canal. Así que te invitamos a que te animes y escribas tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayudarnos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.